Como ya fue discutido previamente, el benceno y sus derivados tienen ciertas particularidades que lo hacen especial, sobre todo en cuanto a su número de insaturaciones y su reactividad que le es propia. Así, por ejemplo, sabemos que el benceno tiene 3 enlaces dobles, pero no incorpora ni halógenos ni hidrácidos, no se hidrata ni responde a ninguna de las otras reacciones habituales en alquenos. Tampoco se hidrogena en condiciones habituales, solo que lo hace requiriendo de altas temperaturas y altas presiones de hidrógeno. Además, en lugar de dar reacciones de adición, suele dar reacciones de sustitución. Dado que tiene una gran cantidad de dobles enlaces, se convierte en una fuente de electrones para otros elementos presentes en el medio y por lo tanto son los electrófilos los que acudirán para poder dar las diferentes sustituciones. El principal mecanismo de reacción por el que precisamente vamos a obtener sustituciones sobre este anillo se denomina sustitución electrofílica aromática. Es decir, que en caso de que hagamos reaccionar el benceno, él mismo lo hará intercambiando uno de sus hidrógenos por un grupo de átomos o un átomo en determinadas condiciones. Para que podamos entender un poco mejor cómo se va a producir esta sustitución, analicemos un poco el mecanismo. Dijimos que dado que había una fuente de electrones en el anillo aromático, la presencia de electrófilos hace que precisamente estos electrones ataquen al electrófilo, generando un estado de transición en el cual tenemos la formación incipiente de un enlace entre el carbono y el electrófilo y una ruptura concomitante, también incipiente, del enlace doble carbono-carbono. Una vez sobrepasado este estado de transición, lo que tenemos es un aducto catiónico. Este catión que se genera, como podemos ver, tiene una naturaleza de tipo alílica, ya que está situado en el carbono vecino a la presencia de un doble enlace y por lo tanto tiene capacidad de resonar en esta estructura de varias formas hasta que una vez que tenemos la carga positiva ubicada en el carbono vecino al carbono que en este momento tiene una hibridación sp3, en este punto, si la cosa fuese como un doble enlace común y corriente, uno esperaría entonces que un nucleófilo atacase para dar el correspondiente derivado de adición. Sin embargo, en lugar de esto, lo que tenemos es una donación del par de electrones del enlace carbono-hidrógeno, la pérdida de un protón y a través de este estado de transición donde mientras se rompe el enlace carbono-hidrógeno se está formando el nuevo enlace doble carbono-carbono, obtenemos el producto sustituido. Precisamente, como ya se pueden imaginar, dado que tenemos dos estados de transición y un intermediario catiónico, el perfil que se espera para esta reacción es el típico de una reacción en dos etapas, donde, de nuevo, en este caso, la etapa lenta es la primera, es decir, aquella que conduce a la producción del carbocatión intermediario. Por lo tanto, este tipo de reacción va a estar sujeta a todos aquellos detalles que ya estuvimos analizando previamente de este tipo de reacciones. Es decir, que una reacción será más rápida, es decir, se dará principalmente por aquel camino que signifique un estado de transición con menor energía, lo cual a su vez, dado el postulado de Hammond, podemos decir que aquel estado de transición de menor energía es el que corresponde a la formación del intermediario catiónico más estable.
En el caso de una adición a un doble enlace, habíamos dicho que, por ejemplo, cuando teníamos un halógeno, la misma presencia de los electrones del doble enlace alcanzaba como para polarizar esta molécula en halonio y haluro, y por lo tanto se producía la adición al doble enlace del extremo positivo, generando un intermediario de 3 miembros donde la carga positiva está localizada sobre el halógeno. Un ataque posterior del haluro nos daba el correspondiente producto de adición con una relación antiperiplanar de estos dos nuevos sustituyentes. En el caso de los aromáticos, la presencia del anillo no alcanza para polarizar debidamente el doble enlace, el enlace halógeno-halógeno. Y es precisamente por eso que se necesita generar directamente un halonio libre, o por lo menos en presencia de un contraión. Para eso lo que se utiliza es el trihalogenuro de hierro correspondiente, es decir, tribromuro de hierro o tricloruro de hierro, que lo que hace es formar una nueva especie donde tenemos hierro halógeno 4 menos y su contraión es el halonio, que como está con una carga positiva, no una densidad de carga, sino directamente una carga positiva sobre el halógeno, es lo que va a actuar como electrófilo en las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Dado que el flúor es demasiado reactivo, una reacción de sustitución en las mismas condiciones para bromo o cloro resultaría demasiado enérgica y tendría bastantes bajos rendimientos. Por eso, como ya vamos a ver posteriormente, el flúor va a ser introducido en una molécula de un aromático utilizando otra metodología. En cuanto al yodo, debido a que es poco reactivo, es difícil generar el iodoño que se requiere para tener el correspondiente electrófilo. Y es por eso que dicho elemento se genera a través de una reacción, en este caso una reacción redox, en la cual el yodo 2 se convierte en yodo más por acción del cobre 2. Una vez generado el iodoño correspondiente, la reacción sigue exactamente el mismo camino que el que ya habíamos planteado para halogenuros como cloro y bromo. Es decir, que si podemos encontrar una forma de generar un determinado electrófilo, lo más probable es que podamos encontrar la manera de que dicho electrófilo sufre el ataque del anillo aromático y obtengamos la correspondiente reacción de sustitución. Así, por ejemplo, para obtener aromáticos nitrados, como el nitrobenceno, lo que se realiza es la obtención del electrófilo a través de una reacción podría verse casi como una deshidratación de nítrico en presencia de sulfúrico, con lo cual generamos el ion nitronio. Es decir, el sulfúrico protona al nítrico, el cual pierde a su vez una molécula de agua, generando el electrófilo que es el NO2+. Una vez generado el electrófilo, la reacción sigue exactamente el mismo mecanismo que para cualquier otro electrófilo, obteniéndose como producto final el nitrobenceno. Otra de las reacciones que podemos considerar o que debemos considerar dentro de las sustituciones electrofílicas aromáticas es precisamente la reacción de sulfonación. Para la reacción de sulfonación se trabaja básicamente con ácido sulfúrico fumante, donde precisamente a través del trióxido de azufre se genera ahora el agente electrofílico, que a su vez va a ser quien va a atacar al anillo, va a sufrir el ataque, mejor dicho, del anillo aromático, dándonos el producto sulfonado correspondiente. Esta es una reacción que es sumamente útil, ya que se usa bastante en la producción de agentes tensioactivos de forma industrial. Pero también tiene una particularidad, el hecho de que es una reacción que es reversible.
Es decir, que si trabajamos en condiciones de sulfúrico concentrado, es decir, sulfúrico fumante, en ausencia de agua, tendremos la reacción de sustitución, observándose entonces que la misma se desplaza hacia la derecha. Mientras que si tenemos un derivado bencénico sulfonado y lo tratamos con agua y catálisis ácida, con un leve calentamiento podemos obtener la correspondiente desulfonación. Precisamente lo que observamos en este caso es que la energía de activación para la reacción que se da en un sentido es muy similar a la energía de activación para la reacción en el otro, y precisamente por esto tenemos una reacción de tipo reversible. Dentro de las sustituciones electrofílicas aromáticas habíamos dicho entonces que cada vez que pudiéramos conformar un electrófilo, entonces podríamos tener la reacción del mismo con el anillo aromático. Nosotros sabemos cómo crear ciertos electrófilos, como por ejemplo a partir de los halogenuros de alquilo para obtener los correspondientes carbocationes. Así sabemos que un carbocatión terciario se forma con relativa facilidad, un secundario tiene un poco más de dificultad para formarse y los primarios prácticamente no se forman de una manera por lo menos sencilla. Precisamente la posibilidad de generar estos cationes nos lleva al hecho de que una vez generados, estos precisamente van a actuar como electrófilos sobre el anillo aromático, dándonos las llamadas reacciones de alquilación. Para ello, normalmente lo que se hace es ayudar a la formación del carbocatión precisamente por formación de un complejo entre el correspondiente cloruro de alquilo y una sal de aluminio, en este caso el tricloruro de aluminio. Una vez que se produce entonces la formación del correspondiente carbocatión, este reaccionará con el anillo aromático para dar como consecuencia el producto debidamente alquilado. Esta es una reacción que normalmente recibe el nombre de alquilación de Friedel y Kraft. Cuando uno quiere obtener un alquilbenceno, donde el grupo alquilo es una cadena normal, es decir, una cadena no ramificada, tenemos un pequeño problema, y es el hecho de que cuando se hace reaccionar, por ejemplo, un cloruro primario con el tricloruro de aluminio que asiste a la formación del correspondiente catión, una vez formado el catión, lo que tenemos no es otra cosa que una migración del mismo a una posición más estable, como sería la secundaria. Y en lugar de obtener el derivado N-alquilado, tenemos en este caso el isoalquilo. Obviamente, como decíamos recién, como una consecuencia de la transposición del catión. Para poder obtener bencenos N-alquil sustituidos, se recurre entonces a una reacción previa, que es la reacción de acilación. Se trabaja con cloruros de acilo, es decir, derivados de ácidos carboxílicos. Estos cloruros de acilo, en presencia del correspondiente tricloruro de aluminio, nos van a dar el acilio correspondiente, que es un catión que está estabilizado precisamente por la posibilidad de presentar estructuras resonantes. Este catión, así estabilizado, entonces reaccionará con el correspondiente anillo aromático para dar como producto una cetona aromática. Precisamente esta cetona después puede ser sometida a una reacción de reducción para obtener el correspondiente N-alquil derivado sin transposiciones. Los reductores que se utilizan para eliminar el carbonilo y convertirlo en un metileno habitualmente son dos. Una mezcla de zinc con ácido clorhídrico, que es el denominado reactivo de Clemmensen, o bien el llamado reactivo de Wolff-Kirchner, que precisamente es una mezcla de hidracina en un medio básico. La reacción previa, que sirve para darnos el producto de partida para la reducción, es decir, la reacción que nos genera la cetona aromática,
Es una reacción que tiene un nombre propio y que, al igual que la anterior, en una reacción de alquilación, en este caso lo que tenemos es una acilación de Friedel y Kraft. Las reacciones de Friedel y Kraft, ya sea tanto la alquilación como la acilación, tienen algunas características que les son particulares. Así, por ejemplo, la alquilación nos da como productos derivados los llamados alquilbencenos, y como ocurre a través de la formación de un catión, es catión de tipo alquílico, vamos a observar las transposiciones típicas de la presencia de estos cationes. Una reacción, mejor dicho, una característica de esta reacción es que es muy factible, es decir, es muy habitual que una vez finalizada la reacción comprobemos que no solo existe un derivado alquilado, sino que también va a haber contribuciones menores de derivados polialquilados. Mientras que en las reacciones de acilación, como dijimos, tenemos que se producen como productos de esta reacción arilcetonas que pueden ser consecuentemente reducidas a N-alquilbencenos utilizando los reductores específicos. Una de las reacciones que también tenemos que tener en cuenta sobre los anillos aromáticos son las reacciones de degradación. Si nosotros tenemos un aromático sustituido y lo sometemos a un tratamiento con permanganato de sodio o de potasio en presencia de medio básico y calor, esta reacción también puede hacerse en medio ácido, lo que nos va a dar como producto es la oxidación de la cadena lateral para darnos el correspondiente ácido benzoico, en este caso en su forma de benzoato, debido a la presencia de un medio básico. Cuando se acidifica, ahí se puede llegar a recuperar el correspondiente ácido benzoico. Esta es una reacción que nos permite establecer, más que nada tiene un valor estructural, porque nos permite establecer si precisamente existe más de una cadena alquílica sobre el anillo aromático y cuál es su posición relativa, ya que los diferentes diácidos o triácidos derivados del anillo bencénico son perfectamente conocidos e identificables simplemente por sus puntos de fusión. Esta reacción de degradación no solo tiene lugar sobre metilos, sino que no importa cuán larga sea la cadena, esta, sometida a estas mismas condiciones de reacción, terminarán en el mismo ácido benzoico. También puede ser que haya cadenas ramificadas o incluso que ya estén previamente oxidadas, como en el caso de tener un alcohol o bien tener una acetona. Cualquiera de estas reacciones, entonces, mejor dicho, cualquiera de estos sustratos, aplicándole esta reacción, va a terminar en el ácido benzoico correspondiente. En el único caso en que no se verifica esta reacción de oxidación degradativa es cuando no existe ningún grupo funcional oxidado en el carbono bencílico y tampoco existen hidrógenos bencílicos, ya que se supone que es una reacción que está mediada por radicales libres y el punto clave de la misma es introducir un oxígeno en la posición bencílica. En el caso del terbutilbenceno, dado que no existe posibilidad de introducir ese radical oxigenado en la posición bencénica, por lo tanto no da reacciones de degradación oxidativa. Como dijimos entonces, las reacciones principales del benceno van a ser las de sustitución electrofílica aromática. Y resumiendo, sabemos que sobre el benceno, si lo que tenemos es la mezcla de halógeno con el correspondiente halogenuro férrico, se va a generar el halonio, que es nuestro electrófilo, y ese electrófilo da como resultado el correspondiente halobenceno, ya sea bromobenceno o clorobenceno. Si lo que queremos tener es iodobenceno, entonces debemos recurrir a una reacción redox para generar el correspondiente iodonio y a su vez el iodobenceno va a ser nuestro producto final.
La mezcla sulfúrico trióxido de azufre, que es el llamado oleum o sulfúrico fumante, va a generar entonces nuestro correspondiente electrófilo. El electrófilo puede ser tomado tanto como el trióxido de azufre o el trióxido de azufre protonado, con cualquiera de los dos se puede plantear la reacción. Y precisamente a través de él después obtenemos el correspondiente ácido benzensulfónico. A su vez, el tratamiento con una mezcla nítrico-sulfúrico genera el ion nitronio como electrófilo, que nos da como producto final el nitrobenceno. Finalmente, la formación de cationes sobre los diferentes alquilos, utilizando como asistente al tricloruro de aluminio, nos va a dar el correspondiente catión que nos va a generar los alquilbencenos esperados. Y si en lugar de trabajar con un halogenuro de alquilo trabajamos con un halogenuro de acilo, o puede ser también con un anhídrido en combinación con el tricloruro de aluminio, generamos entonces el anión acilio y el producto final van a ser las correspondientes cetonas aromáticas.